aprendizaje es como de oro. Muy bien. A diferencia de otros programas y características, la tuberculosis es un problema de salud pública. Antes se llamaba, cuando yo estudiaba hace muchos años, que ella era mi maestra, desde luego, enfermedad social, y tenía lógica. Así como la sífilis, la gonorrea y la tuberculosis se le llamaba enfermedades sociales, y tenía lógica porque el bacilo tuberculoso solo juega un pequeño rol en el quehacer de la enfermedad tuberculosa, porque tiene mucho que ver la tuberculosis con la economía, con la ecología, con el hacinamiento, con la desnutrición, con el lugar donde vives, en el lugar que te mueves y el aire que respiras. Y así toda la oración de la pareja. ¿Por qué? Porque todos los que respiramos estamos sujetos con el mismo riesgo de adquirir tuberculosis como personas. Pero es obvio que si hay grupos de personas que se mueven en condiciones diferentes y en lugares diferentes, tienen más riesgo. Por ejemplo, los médicos, las enfermeras, los laboratoristas, los doctores. Como se mueven en un ámbito lleno de pacientes donde tienen más posibilidad los pacientes o las personas de tener bacilo tuberculoso expectorando o sacando, los trabajadores de salud tienen tanto riesgo de adquirir tuberculosis como aquellos inmunosuprimidos como el VIH, como la insuficiencia renal, como los desnutridos, que tienen bajas las proteínas, y otros grupos de alta vulnerabilidad de riesgo. Entonces, obviamente deberíamos de movernos con la sociedad civil, con la cooperación, con los proveedores de servicios de salud y todos aquellos que tienen que ver con personas, con atención de personas, con movilizaciones o migraciones y con grupos de congregación, penales, iglesias y otros demás. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como programa? Instrumentalizamos técnicamente la prevención, el control, el tratamiento, obviamente para evitar la muerte de los pacientes en primer lugar, para ir hacia la curación de los pacientes, para evitar el sufrimiento y el drama humano. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con estrategias eficaces como alto a la tuberculosis, que prioriza 6 componentes. Esa es una de tantas estrategias. ¿Y cómo lo hacemos? Facilitando el acceso a los servicios a través de la coordinación, la cooperación, la intersectorialidad. A diferencia de un programa, por ejemplo, el programa del niño, donde cada institución puede hacer lo que se le antoje en relación a la atención al niño, en tuberculosis todos los proveedores de salud agarran la norma de tuberculosis como su Biblia, en el sentido de que yo la diseño, la edito, la distribuyo y ellos únicamente la cumplen. Eso quiere decir que, le llamo más tarde, estoy en la ponencia. Entonces, eso quiere decir que no es que la imitan o la copian, usan la nuestra, se las imprimimos y se las regalamos, porque así ellos no hacen algo paralelo, sino que hacen lo que nosotros dictamos que debería de hacerse. ¿Y por qué el sector privado no tiene ningún interés en el tema de control de la tuberculosis? Obviamente, si los medicamentos son gratuitos en el sistema de salud y nosotros tenemos prohibido la importación, la maquilación, la venta, la distribución de los antituberculosos, pues obviamente nadie lo va a conseguir en el mercado. Y hay que estar loco como para que alguien me vaya a robar a mí los antituberculosos y los venda en el mercado, porque tomarse el tratamiento antituberculoso, eso es sumamente difícil, es lesivo, da una gastritis, da un montón de cosas. Entonces tampoco hay interés de venderlo en el mercado, no se me pierde el producto. Entonces ese esquema rutinario hace de que nosotros tengamos como país la mejor
control y la menor carga de tuberculosis y farmacoresistencia. A mí me mandaron a evaluar México y me mandaron a Acapulco y todos los pueblos alrededor de Acapulco, y después a Puebla, Orizaba y todo el sector. Yo llegué a una farmacia allí en el centro de Puebla y le dije, mire, quiero que me venda rifampicina y Isoniazid. Ah, me dijo, con gusto, sí lo tenemos. Va a esperar un ratito porque lo tenemos en bodega y lo vamos a ir a traer, y me lo fueron a traer. Entonces, eso hace que el médico privado, obviamente, prescriba un esquema de tratamiento incorrecto, se genere farmacoresistencia y no haya control del producto, ni la calidad del producto, ni mucho menos de la vigilancia veterinaria de la farmacoresistencia. Eso, yo como evaluador en México, no pasa eso en El Salvador. Entonces, nuestra misión oficialmente es prevenir la transmisión de la tuberculosis, reduciendo la incidencia, prevalencia y mortalidad. Recuerden ustedes que como lógica en los procesos de atención de salud, uno primero atiende, por ejemplo, cáncer. Lo único que uno puede hacer es atender y no puede curar ni hacer nada. El cáncer sigue su curso. El segundo paso que sigue es prevención, y el ejemplo más clásico es vacuna. Nosotros ponemos vacuna de polio y de sarampión y no le da, ahí prevenimos ni al 100%. Después sigue prevención y control. Después sigue control, y nosotros matamos los zancudos y controlamos el dengue y el chikungunya. Después sigue prevención y control, eso es tuberculosis. Nosotros controlamos a la persona enferma transmisora, detectándola precozmente y curando, y prevenimos que la población se nos infecte, la población se nos contagie, y obviamente no todo el que se contagia y se infecta progresa enfermedad, pero un 5% del que se infecta sí progresa enfermedad y mantiene la endemia. Después de prevención y control sigue lo que es preeliminación como problema de salud pública. Uno llega a tasas que, aunque haya 2-3, ya no son capaces de infectar a la comunidad. Eso se llama preeliminación de la tuberculosis como problema de salud pública, que es lo que le estamos apostando a este nuevo plan estratégico 16-20. Después sigue preeliminación, primero es control avanzado, preeliminación, estamos nosotros en control avanzado, después sigue preeliminación, después sigue eliminación, y lo último de toda la salud pública es erradicación. A veces entre los colegas, médicos y gente, como no conoce ese lenguaje, dice vamos a erradicar tal cosa. Digo, no están hablando de un concepto de la epidemiología como es, porque para erradicar una enfermedad no debe de haber ni un caso en el mundo, solo se ha erradicado la viruela de este mundo, cruel, ¿verdad? Solo eso se ha podido erradicar. Bueno, entonces nuestra misión y visión, obviamente hay que hacer trabajo con el que está en la comunidad, hay que hacer trabajo con el que está con altísimo riesgo, como son las prisiones, y hay que hacer trabajo en toda oportunidad, nivel y oportunidad que se tenga de brindar esa atención. ¿Por qué? Porque la puerta de entrada de la tuberculosis es un paciente que está, una persona que está tosiendo, pero una persona que está tosiendo puede ser, como yo que ando gripe y estoy tosiendo, puede ser el asmático, el bronquítico, el EPOC, el fumador, el alérgico, el tuberculoso, el que tiene neumonía, etcétera, etcétera, etcétera. Como nadie lleva un rótulo aquí, yo soy tuberculoso, ni soy asmático, la puerta de entrada es una persona tosedora. ¿Y por qué la puerta de entrada? Porque solo a través de la tos es como se transmite la enfermedad tuberculosa. No es ni por tomar en la misma taza, ni por tomar el mismo refresco, ni por comer en el mismo plato, es solamente por el aire. Por lo tanto, todos los que respiramos aire que han respirado los demás, tenemos el riesgo de contagiarnos. Entonces,
una de las funciones del programa, obviamente, es proponer e implementar políticas sectoriales para trabajar en la lucha del control, de la prevención y el control, fortalecer técnicamente a las instituciones, gestionar y desarrollar y monitorear para ir hacia el progreso. Es, como funciones específicas, obviamente, establecer los mecanismos de prevención y control, un sistema de registro creíble para que vayamos haciendo el seguimiento del progreso hacia la eliminación, porque creo que dicto es un medicamento. Bueno, proponer instrumentos técnicos jurídicos para el abordaje de enfermedades respiratorias, es orientar, asesorar, promover los contenidos temáticos para las instituciones. Y aquí yo me hago un alto. Yo creo que si todas las instituciones formadoras de recursos en salud, es decir, estoy hablando de la educación formal, fueran a lo menos un 2% establecieran, pero sistemáticamente, la enseñanza de la tuberculosis, tuvieran. Y una niña de tercero, cuarto, quinto grado tiene 3 paginitas que decía método de anticoncepción, y decía cómo funciona la pastilla en 3 palabras, cómo funciona la inyección, cómo funciona eso. Y decía yo, ¿y por qué a la niña de 7, 8 años se le enseña eso? Y tiene lógica. Estas niñas todavía no tienen hormonas. Y como no tienen hormonas, no tienen ese interés más que el aprendizaje de la DC. Pero como aquí lo enseñamos en la adolescencia, es como cuando te ponen un pavo horneado cuando estás lleno de hambre. Y aunque no te lo comas, lo pellizcas para ver qué sabor tiene. Si la educación en salud fuera de esa forma en este país, tuviéramos más impacto en todo tipo de educación en salud. Muy bien. En el MSP, obviamente, en el MSP hay que ver con el MSP cuáles son las directrices nacionales, cuál es el manejo apropiado en condiciones programáticas, cómo establecer un liderazgo para que se siga, obviamente, qué estrategias e impacto, qué estrategias y actividades son las que se tienen mejor impacto y cómo seguir una ruta crítica. Obviamente, pongo el tema de los inmigrantes no porque está de moda en México, Estados Unidos, sino que desde el tema del ébola hasta la misma tuberculosis, creo que deberíamos de, hoy con la alta comunicación, pensar en ello. Entonces, veamos el tema de la conducción del programa, la armonización y regulación, las restricciones al tema de antituberculosis, que ya lo dije un poco, y el tema de recursos, abogacía y el demás cuestiones. Me voy a detener aquí un poco en el tema de la armonización a las directrices nacionales e internacionales. Una de las condiciones que el país ha tenido, a diferencia de Perú, que se vendió un gran programa de tuberculosis y ahora es el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer para generar resistencia, porque ellos tienen 2.800 casos de farmacoresistencia. En este país cada farmacoresistencia me cuesta $17,000. Imagínense tener 2.800 casos de farmacoresistencia en Perú y tener aproximadamente más de 100 tuberculosis extensivamente resistentes. Entonces, más que eso, es ser coherente con las directrices, porque la OMS, que da las directrices de nivel mundial, muchas veces ve su mirada hacia Brasil como el que genera más tuberculosis en América, toma papeles y roles del África, pero hay directrices intermedias que sí nos benefician a nosotros como país.
Entonces se debe de hacer una gerencia del programa dinámico, aprovechando espacios en la reforma y en lo que se pueda, para que sea un punto de apoyo en la implementación de estrategias a todo nivel. Así, en el marco gubernamental, mantener y acatar y seguir y incrementar el compromiso político, el mantener las estrategias innovadoras que han mostrado ser eficaces como TOTS, el mejorar la calidad de los servicios, enrolar a todos los proveedores, que solo hemos podido hacer aquí en el país al 100%, involucrar a la sociedad civil y obviamente las actividades colaborativas al tema de VIH. Y al otro nivel, obviamente todo debe partir desde la comunidad, el trabajar con la sociedad civil y los trabajadores que, independientemente sean privados o públicos, el trabajador de salud es de alto riesgo para padecer tuberculosis. Hay que ver el tema de los liderazgos. Es importante que la parte de la academia, las universidades, las escuelas, los comités de docencia y todo eso manejen el mismo lenguaje, mantengamos los mismos roles, los mismos principios y enseñemos de forma unánime cuáles son las estrategias que son eficaces. El proseguir y hacer las estrategias que han mostrado ser eficaces a nivel mundial, a nivel regional y a nivel de El Salvador, también hace que los logros se mantengan. Eso ha permitido que El Salvador tengamos aquí un centro de excelencia de nivel regional para la aplicación exitosa de Stop TV, donde pasan muchos jefes de programas regionales a aprender las buenas prácticas. Eso hace que utilicemos métodos diagnósticos, obviamente validados y con control de calidad. Eso hace también de que las funciones, obviamente la posición que generamos en el país tenga también credibilidad, porque si nosotros no estamos en una posición en que nos escuchen, tampoco nos escucharán. Hay que vigilar, hay que orientar, hay que priorizar las actividades que generen mayor impacto en el uso de los recursos. Creo que aquí, al igual que el VIH, no es la conducta de riesgo, sino ser una población de riesgo que se expone a un factor de riesgo. Porque no es el hecho de ser transgénero o trans que le va a hacer un grupo de riesgo para tener VIH. Es el tema de conducta de protección, prácticas de riesgo. En TV no. En TV es lo contrario. La vulnerabilidad la tiene la persona. ¿Por qué? Porque solo el hecho de ser inmunosuprimido o ser diabético tiene 13 veces más de riesgo o de probabilidad de adquirir tuberculosis y no tiene ninguna conducta ni de riesgo ni de normal. No sé si me entienden. Es la condición de la persona, no es su cerebro. ¿Por qué? Porque el diabético respira igual que nosotros, y si ese respira con aire contagiado con TB, estará en igual condiciones que todos. Entonces, es tema de persona, no de conducta. Toma de decisiones para la priorización de recursos que generen mayor impacto. Y es una de las cosas que llevamos en este nuevo plan, como a todo diabético descartarle TB de forma precoz y a todo tuberculoso descartarle diabetes. Hay unos estudios últimamente de que el uso de la rifampicina altera nuevamente la glicemia, pero es las alteraciones de la glicemia las que predisponen a fácilmente que el bacilo tuberculosis se enferma. Entonces, la pregunta es, ¿por dónde comenzamos? Obviamente deberíamos de comenzar
optar por fortalecer a nivel primario comunitario el DOT, deberíamos de irnos a grupos de mayor vulnerabilidad y riesgo. Estoy hablando de VIH, privados de libertad, poblaciones congregadas, diabéticos, trabajadores de salud, inmunosuprimidos en grupos de riesgo. Debemos fortalecer el sistema de salud para que el acceso al diagnóstico sea fácil, es decir, red de laboratorios, enfoque práctico de la salud pulmonar, INTERPAL, atención integral, tuberculosis y enfermedad respiratoria, un enfoque de derechos humanos y género, fortaleciendo el sistema de salud. ¿A dónde debemos de seguir? A hacer alianzas público-públicos y público-privados, es decir, tener oportunidad de llegar por cualquier proveedor de servicios a aquel que tiene más riesgo. Hacer abogacía, comunicación, movilización social. Abogacía no viene del derecho. Bien, abogacía en tuberculosis debe traducirse como hacer socios, partner, hacer socios. Eso es abogacía. Entonces, ¿cómo nos hacemos socios con otros? Con las anguilas, con las clínicas del seguro, y eso es interesante. El matrimonio con el seguro social a través de los diplomados ha surtido muchísimo. El seguro social antes nos detectaba un 13% de tuberculosis, ahora nos descubre un 24%. Solo la clínica comunal de Ilopango antes hallaba en promedio 30 casos y ahora encuentra 170 en promedio los últimos 2 años. Solo por la formación de recursos, con sola esa intervención. Yo no sé si todos sabemos aquí qué significa DOTS, quizás todos lo saben. DOTS. DOT es lo mismo que TAES, tratamiento aportado estrictamente supervisado. Esto es en inglés, directamente observado, tratamientos estandarizados o supervisados. Por último, llegar a la investigación a efecto de tener mayor impacto en donde debemos de implementar más recursos y mejores estrategias, y con ello un día vamos a llegar a la eliminación de la tuberculosis como problema de salud. Esto es establecido en el plan global de Stop TB, es decir, de alto a la tuberculosis. Pero esto es lo que en El Salvador ha mostrado ser eficiente. Antes de eso, obviamente yo quisiera recordarles que antes de eso nosotros deberíamos tener en cuenta que a partir del 2015 viene la estrategia post-2015 de la OMS, que ellos ya centrada en el paciente, el primer pilar, y el segundo, una sostenibilidad de los estados con participación de todos los actores y sectores, incluyendo la comunidad, y por último, un tercer pilar que es la investigación e innovación. Eso es lo que sigue para el 2015, y en ese marco está construido el plan estratégico 16-20. Bueno, vamos a las preguntas ahora. A ver si tienen preguntas. Acaba el 30 minutos. Y en los centros escolares sí han hecho investigaciones para ver cómo está el nivel de tuberculosis. Como dicen los políticos, muy buena pregunta. Los niños casi nunca son fuentes de contagio de tuberculosis. El niño siempre es víctima de que un adulto lo ha infectado, porque el niño tiene muy poca capacidad pulmonar y eso hace que ellos tengan pocas cavernas, pocos bacilos y poca carga bacilar. Entonces, un niño con tuberculosis nunca contagia a otro niño. Y un niño que hemos detectado con tuberculosis es porque un adulto se la ha transmitido en los últimos 6 meses. ¿Qué hacemos con los niños? A los 7 años hacemos lo que se llama
estudios de prevalencia de infección tuberculosa y estudios de riesgo anual de infección tuberculosa. ¿Y qué hacemos en los niños de 7 años? Cada 10 años o cada 5 años. Hacemos un muestreo aleatorio. En El Salvador que hay una muestra más o menos de 17 a 19 mil niños. Es un trabajo de todo un año. Se sortean todas las escuelas del país que tienen primer grado, incluyendo colegios privados. Se va y se coge el salón de 50 niños de primer grado, se les aplica una prueba de PPD que es derivado proteico purificado de Mycobacterium tuberculoso. Si la induración es más de 5 se considera positivo, y con esa induración se hacen unas curvas y con eso se sacan 3 datos. Uno, de cada 100 niños, ¿cuántos estaban con una prueba positiva, es decir, infectados? Y el último estudio que hicimos, 2004, salió del 7%, es decir, el 7%, y eso le llamamos prevalencia de infección tuberculosa. Y entre ese corte de 10, hacemos una fórmula de estímulo y sacamos el riesgo anual de infección tuberculosa, que se llama RAI. Y eso quiere decir el riesgo que tiene ese niño desde allí en su vida por año de adquirir tuberculosis. Fue de 0.62. Eso quiere decir que si un niño vive 60 años, yo multiplico 60 por 6, es decir, 6 por 6, 36, tiene el 36% de posibilidad de infectarse de tuberculosis para esa corte de población. En ellos no hacemos estudios de enfermedad tuberculosa porque ya les digo que ellos siempre son víctimas de que un adulto los haya infectado. Y no hacemos riesgos, no hacemos estudios de prevalencia nacionales, porque en El Salvador la prevalencia es de 30 por 100.000. Quiere decir que yo debería de tomar en 100.000 personas de ustedes 100.000 placas de radiografía para obtener 30 positivos de tuberculosis, porque es 30 por 100.000. Entonces no tiene sentido hacer 100.000 radiografías para encontrar 30 casos de tuberculosis. Lo que hacían antes. Sí, porque eso depende de la carga de enfermedad. Pero para la prevención, para trabajar la prevención de los centros escolares, así digamos. En los niños, usted debería de poner una cartilla en todos los libros de todos los grados, con 3 frases célebres. Si tú, tu familia, o tu vecino, o tu abuela, o tu abuelo está tosiendo, puede ser tuberculosis. Los signos y síntomas de tuberculosis son estar tosiendo y tener flema sobre el gargo, estarse enflaqueciendo, estar con fiebre y sudoración por la tarde, por la noche, o digno de trabajar, pero aquí en El Salvador todos son zaragados. Eso casi. Pero está cumpliendo porque no hay trabajo. Bueno, no, pero en cierta manera no podemos, como en otras enfermedades, ser más específicas las prevenciones, porque las prevenciones son para todas las respiratorias. Por ejemplo, usted aconseja en los libros que viva solo 1 o 2 personas en cada cuarto. 2, que tengan 2 o 3 ventanas y que estén ventiladas y que entre el sol. ¿Sí? 3, que estén bien nutridos. Y 4, que obviamente el riesgo de persona para llegar a ser población vulnerable no parte del grupo a que pertenece, sino de la característica de la persona que no lo puede enseñar. Porque a veces la gente no elige, bueno, algunos eligen ser maderos, otros estar presa, porque si nos vamos a poblaciones de más riesgo, entonces así es. Pero tal vez en el programa de higiene escolar lo que se aconseja es que todos los niños, estoy pensando de menos de sexto grado, ¿verdad? Deberían de tener por lo menos una consulta al año, ¿verdad? Para que el médico detecte cualquiera de las cosas que dice el doctor, si está desnutrido, si está parasitario, en fin, cualquier cosa. Y si tiene tuberculosis,
seguramente en la consulta lo van a detectar, porque una de las preguntas es lo que el doctor decía, en su casa hay gente tosedora. Entonces, si él dice, sí, mi abuelito, mi papá, entonces ya se siguen otras cosas. Ahí sería aplicar el programa de higiene escolar que los controlen, aunque sea una vez al año. No, es que en el Ministerio de Educación, por ejemplo, no hay así, digamos, como una dirección en cuestión de salud, para, digamos, no solamente para la tuberculosis, sino que para prevenir otras enfermedades. Y hay 1 millón de alumnos. Tiene una población. Sí, porque el Ministerio de Educación tiene la obligación de Y hay, poner si hay hacinamiento, digamos, en las clases y todo. Pues sí, pero ya decía el doctor que entre los niños... Y el factor de riesgo en el hacinamiento de los niños lo constituye el maestro o la maestra o los trabajadores alrededor, porque son los adultos que van a contagiar a los niños. Hay muchos maestros que tienen tuberculosis, varios. Yo tengo 3 en tratamiento ahora, 3 maestros, 2 maestros y 1 maestro. Ahí el programa de higiene escolar que lo deberían de coordinar con el Ministerio de Salud, que todos los niños por lo menos una vez al año pasen por Sí, yo tengo entendido que tuberculosis, no sé si estoy pecando de ignorante también, usted corrígame. No solamente hay pulmonar, Sí. sino que hay otros tipos de tuberculosis. Hay tuberculosis de todos los lugares de su cuerpo. Solo no he encontrado yo tuberculosis en las uñas. Yo mismo he tratado tuberculosis de próstata. Hoy tengo que ver a las 4 una que tiene tuberculosis de mama, tuberculosis de retina. La mayoría, el 90% es pulmonar, tuberculosis mesentérica, tuberculosis de columna vertebral, eso se llama mal de Poto, tuberculosis de... Hola. No establece el Ministerio el programa de higiene escolar. Y es la única que es de importancia epidemiológica porque es la que se nos transmite en la familia y en la comunidad, las demás no se transmiten. Con leche de vaca, tuberculosis. La vacuna BCG, aquí no. Tenemos un programa de vacunación que tiene a la población vacunada en el 95% o más. Eso hace de que los niños no tengan tuberculosis de forma grave, diseminadas o de riesgo de muerte. Tenemos 3 años de tener 0 de tuberculosis de meningia. En los años teníamos 20 casos de tuberculosis meningia en niños del Blum y de esos morían 16, se salvaban 4. Tal vez la doctora recuerda cuando pasábamos por el Blum y veíamos niños intubados con tuberculosis meningia. Probada. Hoy, la alta cobertura de BCG evita de que haya tuberculosis meningia o tuberculosis de forma grave, pero esa vacuna no evita a nadie que no le dé tuberculosis pulmonar o de otro tipo de formas de tuberculosis. Siempre les puede dar tuberculosis, pero evita la mortalidad en los niños y evita la tuberculosis meningia. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de vacunar con BCG? Hasta que tengamos una tasa de tuberculosis de menos de 20 por 100.000 habitantes. Menos de 20 por 100.000 habitantes, porque esa tasa ya es lo suficientemente baja como para evitar el riesgo de tener tuberculosis infantil y tuberculosis meningia. De toda América, el único que no pone BCG es Estados Unidos. Y todos los países ponen BCG. Todos los países. ¿Otra pregunta? Con respecto a bueno, sabemos la situación del fenómeno de la migración y que se da pues, a nivel regional y bueno, aquí fácilmente también es una forma de contagiarse, pues, ya sea infectarse, ya sea porque a veces van en los camiones, en los, ¿cómo se llaman estos? Que van encerrados todos, entonces, exacto, entonces a nivel regional si existe o se está planteando hacer como
no sé, un planteamiento a nivel regional que pueda también, no sé, trabajar esta parte, porque al final es gente que también tiene mucho riesgo, ¿verdad? No solo el riesgo social que está corriendo, sino que también de adquirir algún tipo de enfermedades. O los niños también que los llevan dentro de los, bueno, ahora que está dando mucho el tema de los niños y niñas. Entonces no sé si se está trabajando a nivel regional algo para que también se... Yo le decía a la doctora Nieto cuando estuvimos en la última reunión en México que el Fondo Global, que tiene como 200 millones de dólares para proyectos regionales, hiciéramos un proyecto regional para tuberculosis inmigrante. Colorado, ¿cuál es el nombre de Colorado? Colorado, León Carmona. No, Colorado, el de México, el activista. Jorge Roberto, un activista. El nombre. Pero él estaba promoviendo hacer desde México hasta Panamá un proyecto regional en la ruta de los migrantes. Alberto Colorado. Entonces, es más, sí, Alberto Colorado, lo conoce, ¿verdad? Entonces estuvo en Quito también.